Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida, hermandad, la orden de la ermita de la campiñuela, la santa y sagrada orden hermética, la hermandad, escuela ermita de la campiñuela, desde 1859 desvelando secretos naturales para ti. Hoy vamos a hablar de otra lista de reproducción que tenemos relacionado con la alquimia, que se llama homúnculos. Y me diréis qué tiene que ver los homúnculos con la alquimia. Para empezar tendríamos que definir qué es un homúnculo y de dónde viene. Entonces el término homúnculo vino del alquimista Paracelso, que para que no sepa quién es Paracelso, pues era en el mundo de la alquimia era alguien muy importante. De hecho, mucha gente iba a que lo tratase Paracelso y era considerado como un médico. Es más, era el que básicamente le enseñaba a los médicos y le regañaba muchas veces y le decía, oye, que esto no podéis tratar al paciente así, que se nos muere. Y hablaba de muchas cosas curiosas, ¿no? Entre uno de ellas era que dice que hizo un homúnculo y fue el primero que definió el término homúnculo como una... Bueno, voy a meterme directamente en Wikipedia para no inventarme el término, decirlo expresamente como viene definido en ella. Ponemos Wikipedia homúnculo y entonces pues nos saldría que es el término homúnculo viene del latín homúnculos, hombrecillos, a veces escrito homúnculos. Es el diminutivo de hombre y se usa frecuentemente para ilustrar un arcano importante en alquimia. En el sentido hermético es un actor primordial incognoscible que puede ser visto como una entidad o agente. Pues vamos con la historia de los homúnculos. Pues al parecer hablan también de que si Pinocho fue un homúnculo. Bueno, pues había... La que yo traía era más exacta, es como un hombrecillo de 30 centímetros que sale de la simiente humana. Entonces aquí pues lo relaciona mucho con eso, con lo que habéis visto de Pinocho, Frankenstein y tal. Me lleva una decepción, la verdad, con la definición que le hacen aquí, porque vaya. Vale, no, sí, si metemos en historia tenemos más. Hay también variables citadas por otros alquimistas, una de ellas implicaba usar mandrágora. Las creencias populares sostenían que esta planta crecía donde caía al suelo el semen de los arcados emitido durante las últimas convulsiones antes de la muerte, o putrefacción en alquimia, y esto está entre paréntesis. Además, sus raíces tienen una forma vagamente parecida hasta cierto punto a un ser humano. La raíz había de ser recogida antes del amanecer de una mañana de viernes por un perro negro, siendo entonces lavada y alimentada con la leche y miel, en alguna receta sangre, con lo cual se terminaría de desarrollar un ser humano en miniatura que guardaría y protegería a su dueño. Vale, estas son las leyendas populares. Voy a leerlo todo porque es que le hemos metido mano a todo. El término parece haber sido usado por primera vez por el alquimista Paracelso. El término homúnculo se refiere, quien una vez afirmó haber creado un homúnculo al intentar encontrar la piedra filosofal, uno de cuyos beneficios es la juventud eterna. La criatura no habría medido más de 30 centímetros de alto, aquí lo tenemos, y hacía el trabajo normalmente asociado con los golems. Sin embargo, tras poco tiempo el homúnculo se volvía contra su creador y huía. La receta para crearlo consistía en una bolsa de carbón, mercurio, fragmentos de piel o pelo de cualquier humano o animal del que el homúnculo sería un híbrido. Todo esto habría de enterrarse rodeado de estiércol de caballo durante 40 días, tiempo en el cual el embrión estaría formado en el seno de la tierra.
Y después tenemos también varias hipótesis que también le hemos metido en mano. Nosotros le hemos metido en mano a la receta de Paracelso, a las recetas populares y a un tercer método que nos ponen aquí en Wikipedia, que es el del doctor Davis Cristiano de la Universidad de Gyeongsang durante el siglo XVIII, que te dice que era tomar un huevo puesto por una gallina negra, practicar un pequeño agujero en la cáscara, reemplazar una porción de clara del tamaño de una alubia por esperma humano, sellar la abertura con pergamino virgen y enterrar el huevo en estiércol. El primer día del ciclo lunar de marzo, tras 30 días surgiría del huevo un humanoide en miniatura que ayudaría y protegería a su creador a cambio de una dieta regular de semillas de lavanda y lombrices. Este hombre no le gusta tanto Paracelso, porque Paracelso es más de sangre y este es de lombrices. Sí. Oh, igual por eso se nos murió a nosotros el... Bueno, no me voy a adelantar. Vamos, estoy siguiendo leyendo, a ver si veo una definición más, pero no. Así que básicamente, pues, vamos a empezar a comentar cada una de las teorías de investigación que os hemos expuesto gracias a abrir Wikipedia, pero sí me gustaría, voy a poner receta de Paracelso homúnculo, ¿vale? Porque a partir de esto vamos a analizar bien. La receta para crearlo consistía en una bolsa de carbón, mercurio, fragmentos de piel o pelo de cualquier humano o animal del que el homúnculo sería un híbrido. Todo esto habría de enterrarse rodeado de estiércol de caballo durante 40 días, tiempo en el cual el embrión estaría formado en el seno de la tierra. Bueno, sabiendo que Paracelso es el alquimista por excelencia, y digo el alquimista porque creo que no miento ni no me equivoco, es uno de los mayores influencias en alquimia, quitando que haya llegado a la piedra filosofal o no, y que haya alguien que haya llegado a la piedra filosofal, como por ejemplo pueda ser Altus, ¿no? Que, madre mía, estamos hablando del Mutus Liber, ¿no? Habéis visto qué obra tan magistral, ¿sabes? Entonces no digo que sea el mejor alquimista Paracelso, pero sí el que más influencia ha tenido sobre todo. Bueno, si no fuera por eso, nosotros no estaríamos aquí hablando de homúnculos, ¿sabes? También os lo digo. Entonces, no hay que tomar al pie de la letra lo que nos están diciendo, porque ya sabéis cómo va. O sea, os he enseñado alquimia para que os deis cuenta de que todas las personas que empiezan a subir a su canal homúnculo en los que ponen un huevo de gallina con su semen y se creen que por esperar va a salir algo, pues no. Así que ya sabéis. Ahora, vosotros hacéis esta receta, no os va a salir nada, porque no la estáis viendo con los ojos de un alquimista. ¿La vemos con los ojos de un alquimista? Pues empezamos. La receta para crearlo consistía en una bolsa de carbón. Vale. Cuando te habla de bolsa de carbón, nosotros en vez de bolsa de carbón utilizamos un huevo. ¿Por qué? Porque se está queriendo referirse la Matrix, el continente, donde se va a producir la gestación. Y evidentemente esto lo hace el estiércol. En anteriores investigaciones, todo esto lo podéis encontrar en nuestra lista de reproducción de homúnculos, que igual que todas las listas de reproducciones, os voy a explicar por encima cómo va para que no os perdáis. Y va de la siguiente forma. Si tú coges la lista de reproducción homúnculo, vas a ver un montón de vídeos. Los vídeos que están en mayúscula y que ponen especiales, es un especial de la investigación que se ha hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que si la clicáis vais a ver un vídeo de 2 o 3 minutos con el resumen de una investigación de a lo mejor de 12, 15, 20 vídeos. Y entonces, pues, una vez que visionáis el vídeo del especial de la lista de reproducción, pues habrá 4, 5, 6, no sé cuánto puede haber, pero
pero hay algunos, entonces le dais al que más os guste o el que más creáis que os va a gustar, y al clicarlo, una vez que se acabe, pues o como estáis en la lista de reproducción, pues a continuación, como vienen más vídeos hacia abajo, que esos vídeos no están en mayúscula para que no os liéis, pues entonces ya lo que se va a pasar directamente al visionado de esos vídeos, que a lo mejor duran 10, 15 minutos, 20 cada uno, en los que se explica cómo se hace, bueno, en lo que estáis viendo cómo hago la investigación completa. De esta forma no tenéis que hacer el visionado de 20 vídeos, a lo mejor de 15 o 20 minutos, para poder llegar a las conclusiones del estudio. De tal forma que la gente visione los vídeos, porque si no, no lo vería, y se vayan al turrón, como yo digo. Y si le gusta y quiere saber más, pues ya puede seguir el visionado de los vídeos. Y eso no solo con la lista de reproducción Homúnculos, sino con todo el visionado de la Cabaña del Ruido. Bien, dicho esto, vamos a seguir. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, como hemos cogido la de Paracelso, el especial de Paracelso lo tenemos pues en el primer especial que sale de la Cabaña del Ruido, pero sería interesante que antes visionar los vídeos de antes, porque es necesario. Es necesario porque ahí explico cómo Paracelso, o sea, todo esto sale de un libro de Paracelso que se llama Homúnculos. La hermandad de la Orden de la Ermita de la Campiñuela consiguió contactar con una biblioteca que le quedaba un ejemplar en italiano. Entonces, pues lo traducimos porque no era muy largo, tenía 40 páginas, el italiano se parece mucho al español, nos animamos, lo traducimos y sacamos las conclusiones. ¿Vale o no? Entonces, pues claro, vais a entender muchísimo mejor la investigación si os molestáis en mirarlo. Y os tengo que decir que de esas investigaciones hay una parte que por eso se llama homúnculo y brujería. Hay una parte en la que vimos y entendimos que está muy relacionado con la brujería, con el caldero, y en fin, con todas las cosas de brujas, y entonces salimos analizando incluso no solo láminas de alquimia de homúnculos, sino láminas de alquimia de brujería relacionado con homúnculos, y para que veáis de dónde salen esas variables. Continuamos. Aquí está. Entonces, claro, una bolsa, pues quiere decir un recipiente. Evidentemente yo voy a ir a lo que tenga más probabilidades. ¿Qué tiene más probabilidades? Que metas lo que sea en una bolsa de carbón. O sea, que metas fragmentos de piel o pelo o animal en cualquier bolsa con mercurio, todo junto. O que lo metas en un huevo, que por lo menos queda más compacto. Además, esto es una receta que no está acabada. Falta decir, es que falta semen, falta sangre, no sé, no está completa. Os tendríais que meter en eso y os daréis cuenta de que Paracelso habla de que el semen se tiene que poner negro. Y entonces ya empieza atascado. Porque tiene el estiércol, que en investigaciones anteriores ya hemos comprobado que efectivamente guarda la temperatura, de tal forma que por la noche se queda a la incubación de un huevo, haga el frío que haga. Y eso lo hemos grabado y le hemos puesto el termostato y lo hemos comprobado y lo tenéis para vosotros. Hemos comprobado también que